Esta mañana vamos a continuar, estamos en el Evangelio de Marcos. Hoy nos toca el capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al capítulo 6, del 1 al 13. Y lo leemos todos cuando lo tengan. Pueden ponerse de pie y por reverencia a la palabra la leemos juntos. Una vez más, hermanos. Nos ponemos de pie, nos sentamos, nos ponemos de pie. Así nos mantenemos despiertos, atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 13. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren y no os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bendita sea la palabra de Dios. Pueden sentarse. El título de este sermón: despreciado y rechazado, continuó la misión. La humillación es muy común en una sociedad narcisista, una sociedad que odia a Dios, donde el poder y la sabiduría humana gobiernan, apartados de la compasión. No conocen el término amar al prójimo, mucho menos sus implicaciones. A pesar de ser un mandamiento divino, los pobres son humillados por los ricos. Los ricos reciben el desprecio de los pobres, a quienes ellos humillan y oprimen, y el pecado se ensalza. Pablo les dijo a los romanos: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Tuve el gusto de conocer a un hombre que vivió 10 años bajo un puente en Manhattan. Luego de este tiempo decidió recibir la ayuda que estaba siempre a su alcance
y consiguió una casa, un lugar, un techo donde por primera vez pudo comer un plato, una comida caliente. Tuvo un plato en una mesa y pudo disfrutar. ¿Qué hizo él? Cambió, dejó sus ropas andrajosas y se puso un traje y salió en busca de una iglesia. Encontró una nueva familia. Y lo que aprendió este hombre en este lugar, él salió en busca de aquel que salvó su vida de la muerte, que lo rescató. Encontró una familia que lo amaba. Y este hombre aprendió algo tan importante, que salió a proclamar el evangelio. ¿Quién le salvó? ¿Quién lo rescató? Este hombre tenía un gozo en su rostro que difícilmente se ve en las iglesias, y con máscaras, imagínense, ¿cómo lo vamos a ver? Pero este hombre radiaba el gozo del Señor y quería contarle a todos lo que Dios había hecho con él, y andaba predicando la palabra de Dios. El desprecio, la humillación no pudieron detener el plan de Dios en aquel hombre. Tampoco el frío, la soledad, no le pudieron despojar de su esperanza. Él tenía dos opciones. Una, podía quedarse bajo ese puente, podía quedarse en lamento, en lloro, o podía aceptar la ayuda que siempre estaba a su disposición y abrir sus ojos y mirar el camino a la salvación. Hay una responsabilidad en el hombre. Es cumplir con el propósito para el cual ha sido creado. Muy simple. Adorar a Dios con toda su vida, en todo tiempo. Y todos tenemos la oportunidad, pero muchos la rechazan. Muchos sí, rechazan la ayuda que está ahí a la disposición. No, este momento no estoy listo, no deseo, déjame salir por acá, déjame ir por allá. No aceptan la ayuda, cierran sus ojos a las grandezas que están al frente, a las grandezas de Dios. Vamos a desarrollar este sermón 4 puntos. Primero, el rechazo a la sabiduría y al poder de Dios. Segundo, los resultados a la incredulidad. Luego vamos a ver cómo superar esta incredulidad. Y por último, la misión continúa. ¿Quiénes están llamados a continuar la misión que empezó Jesús? La pregunta es, ¿cuánto cree usted en Jesús? ¿Está su confianza en Él? ¿Su confianza absoluta, 100% en Jesús? ¿Puede usted descansar en Él en este momento de aflicción? En este momento de problema, de enfermedad, de tribulación, de escasez. ¿Puede usted descansar y confiar en Él? Pregunta personal. ¿Usted sabe cuál es su misión? Y si la sabe, su misión está aquí en la tierra, o está en el reino de los cielos. El primer punto, el rechazo a la sabiduría y al poder de Jesús. Rechazar el poder, rechazar la sabiduría de Dios es tratar de detener la misión que Jesús empezó. Hay razones para esto, para este rechazo. Una de ellas es la incredulidad, la falta de conocimiento de quién es Jesús. Otra es el subestimar el potencial en una persona basado en ¿qué? Basado en su origen, en su procedencia, en su estatus. Además de eso hay otros como el orgullo, la arrogancia, la avaricia. Y todas estas nosotros podemos resumir en una sola palabra, el pecado. Una sola palabra. Ahora, si nosotros analizamos estos versículos, los primeros, vemos que Jesús, nos relata Marcos, que Jesús salió y ahora estaba en su tierra. ¿Con quién estaba? No estaba solo, Él estaba con sus discípulos. Estaban con Él. Y en este lugar fue rechazado. Cuestionaban nuevamente quién es Él, de dónde viene esta sabiduría, por qué hace, cómo hace los milagros. No sabían, a pesar de que la palabra Marcos nos relata que su fama se había difundido por toda la tierra, y en su pueblo, sus parientes, su casa, no sabían quién era Jesús, quién era el verdadero Jesús.
lo humillaron. Dijeron, ¿no es este el carpintero? Ellos conocieron un carpintero. ¿Y quién es este ahora con esta sabiduría? Subestimaron su poder. ¿Qué sucede? Que esta incredulidad es el pecado más antiguo que existe. Y esto podemos ver en Génesis, en donde da comienzo, en donde se origina, cuando Eva escucha los consejos del diablo y no escucha las promesas de Dios. Vamos allá, porque es necesario que leamos esta parte. Vamos a Génesis 3, versículo 2. Quiero que usted lo lea. 3, versículo 2. Y vamos a leer el 2 y el 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué iba a pasar si ella comía? ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿No es cierto? Dice, para que no mueras. ¿Qué sucedió? No escuchó el consejo, la palabra de Dios, pero escuchó la mentira de Satanás. Esta incredulidad es el pecado que trae las peores consecuencias. Trajo la muerte al mundo. ¿Qué hizo? Le mantuvo al pueblo de Dios, a Israel, por 40 años apartado de la tierra prometida de Canaán. Es el pecado que abunda en el infierno. Juan dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y en dónde están los condenados? En el infierno. ¿Y a dónde van los que no creen y rechazan a Jesús? Al infierno. ¿Y el infierno qué está? Lleno de aquellos que han pecado por incrédulos y otros pecados más. Pero ese es el más habitual en el mundo. Aparte de eso, es el pecado más necio e incoherente de todos los pecados. Hace que el hombre rechace la más clara evidencia del poder de Jesús y que crea las mentiras del diablo. Esta incredulidad es una arma de Satanás. ¿Sabe para qué? Para despojarle de su fe. Porque él sabe que sin fe es imposible agradarle a Dios. Los que no tienen fe no pueden creer en Jesús. Tampoco van a creer en su palabra, en su poder. No, peor en su sabiduría. No van a entender que la palabra es vida, que la palabra es espíritu. Y donde no hay fe, donde no está la fe, no está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien va a guiar a los creyentes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si es que el Espíritu de Cristo vive en ellos, si es que el Espíritu de Cristo vive en ellos, serán guiados. Y van a creer en Jesús, van a creer en Él porque hay fe. Y van a tener la certeza de que sin fe en Cristo no hay salvación. Esta incredulidad tiene un poder, el poder de robar las mayores bendiciones. Salmo 78, 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Lo voy a repetir. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. ¿Qué hacemos hoy? Al contristar al Espíritu Santo, limitamos, porque damos oído a las mentiras de Satanás, creemos en él y no en la palabra. Esta incredulidad surge por una simple razón, porque está arraigada en el corazón. Y el estado mental de la persona, ¿qué hace? Razona y justifica su pecado, porque ama el pecado, porque está casado con el mundo, y como resultado no tiene ni quiere, no tiene la voluntad para creer, tampoco quiere creer. Y Dios obra en respuesta a la fe. Triste, pero es la verdad. Las palabras del Señor se cumplen
cuando dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué pasó en su tierra? Dudaron, cuestionaron, no creyeron en él. Es muy importante esta palabra del versículo 3, que se escandalizaban, dice, estaban escandalizados al escuchar, al ver, al escuchar de los milagros de Dios, al escuchar su sabiduría. Y pues no podemos pasar por alto, porque esta palabra, su significado en el griego, que es escandalón, el significado es trampa con carnada. Para que usted vaya viendo, trampa. Ellos estaban escandalizados del poder de Jesús. Ahora, cuando dice escandalizados y cuando nosotros entendemos ese concepto, nos lleva al Antiguo Testamento y nos muestra cómo los líderes religiosos, al igual su pueblo, no podían superar ciertos prejuicios. No lo podían. Y por eso dice, no hay profeta en su tierra. El carpintero, no podían superar. Salmo 118, 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuche la profecía de Isaías 8:14. El Señor será un santuario. Ponga atención. Primero dice Isaías, el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo, una trampa. ¿De quién está hablando? Del Mesías, de Jesús. Y esto deja claro, nos muestra por qué estos hombres estaban escandalizados. ¿Por qué? Porque estaban llenos de envidia. Esos líderes judíos, ellos tenían un gran orgullo. Tenían orgullo por su raza, por su nación, por su religión, por su moral. Estaban orgullosos de la relación de su nación con Dios. Estaban orgullosos de su liderazgo. Estaban orgullosos de su autoridad. Y esa era su disputa con Jesús, la autoridad. Jesús poseía una autoridad de la que ellos carecían. Jesús es la roca donde ellos tropezaron. Jesús es esa trampa donde ellos cayeron. Al igual que hoy Jesús es la roca. ¿Para quién? Para todos los incrédulos. Él es esa roca donde tropiezan, donde caen los sabios, los científicos, los religiosos, los ricos, los poderosos, los orgullosos, los arrogantes. Tropiezan con la roca que es Cristo Jesús. Pero algo muy importante, que al mismo tiempo esta piedra de tropiezo para unos, para otros es bendición. Isaías 28, 16 dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y servirá de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guías la justicia y la rectitud. Nosotros no tropezamos con Jesús. Él es nuestra roca, nuestro fundamento. Él es nuestro apoyo, Él es nuestro soporte. Somos edificados en Él. Él es nuestro apoyo en nuestra debilidad, en nuestras dificultades. Podemos estar tranquilos porque nos dice que podemos estar tranquilos si nos apoyamos en Él, que Él nos va a guiar con su justicia y con su rectitud. Cuando usted ve injusticia alrededor suyo, tranquilo, que la justicia de Dios va a llegar. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son los resultados de esta incredulidad? Pues bueno, el versículo 5 lo dice muy claro, y no pudo hacer allí ningún milagro. Muy claro. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mateo nos relata en un pasaje paralelo en el capítulo 13, 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo dice, y no hizo.
mientras que Marcos lo relata y no pudo. ¿Qué es lo que Marcos nos está tratando de decir a nosotros? Él nos quiere dar a entender que por la falta de fe de ellos restringieron la manifestación del poder de Jesús, porque Jesús tiene el poder y la capacidad para obrar todo milagro. Él es omnipotente y su poder no está limitado. Fue la falta de fe. Y Jesús dice que estaba asombrado de su incredulidad. Versículo 6. Una vida sin fruto refleja incredulidad. Él llegó a su casa, a su pueblo, a su familia, a sus parientes. No encontró fruto. Se asombró, lo contrario de la incredulidad. ¿No te asombras cuando tú ves a tu primo, un amigo, a un pariente que te dice que ha nacido en el Evangelio y que no sirve? Lleva 30 años y no sirve. ¿No te asombra que no hay fruto? Jesús se asombró. ¿Y por qué no hay fruto? Porque duda de las promesas de Dios. ¿Cómo superamos esta incredulidad? Tercer punto. Vigilemos nuestros corazones. Vigilemos nuestros corazones. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí, su corazón, es donde nace la incredulidad. Es donde se desarrolla. Cuide su corazón. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, o aquellos que escuchan la palabra de Dios y no creen, y rechazan, ignoran que es un pecado, y es un gran pecado en contra de Dios. Y ese rechazo lo único que hará con el incrédulo es hundirlo más a las profundidades del infierno. Es triste, pero es la verdad. Lamentablemente esa raíz de la incredulidad nunca es destruida por completo. ¿Escuchó? Nunca es destruida por completo hasta que Cristo regrese, hasta que seamos cambiados en un cuerpo de gloria. Solo tenemos que dejar de vigilar. Solo necesita dejar de orar. No necesita, digamos, nunca, no puedo decir, déjeme corregir. Si usted deja de orar, de vigilar, así va a surgir una cosecha de incredulidad. Por eso, hermanos, nuestra oración es tan importante y debe ser como la de aquellos discípulos. Señor, aumenta nuestra fe. Nosotros podemos superar esa incredulidad cuando creemos en Cristo. Como Jesús se lo dijo al padre de aquel muchacho que estaba endemoniado, para el que cree, ¿qué le dijo? Para el que cree todo es posible. Le dijo, ayúdame en mi poca fe. Y esas son las palabras que debemos decirle al Señor. Señor, ayúdanos en nuestra poca fe. No tengas miedo, cree nada más. Fueron nuevamente las palabras de Jesús para Jairo, uno de los principales de la sinagoga, cuando escuchó que su niña, su hija, estaba ya muerta. A sus discípulos en la barca, en medio del terror por la tormenta, les dijo, ¿todavía no tienen fe? Porque el temor era la evidencia de su carencia de fe. Jesús, Él siempre está presente y necesitamos creer que Él está ahí. Vaya a Hebreos 11:6 y lea conmigo Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la otra versión
Dice, Él recompensa a quienes lo buscan. Los recompensa. Pues hermanos, si nosotros sabemos que la fe es la que abre esas puertas a esos depósitos de riquezas gloriosas de Dios. Pablo les dijo a los filipenses en el capítulo 4, 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora, la fe en sí misma, la fe no es tan importante como en quién hemos puesto nuestra fe. Necesitamos creer ¿en quién? En Jesús, en su palabra. Ahora, pero no podemos menospreciar la palabra de Dios. No podemos menospreciar a quienes proclaman su verdad, como lo hicieron sus familiares en su pueblo. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? Pero Jesús, Él no se avergonzó de su trabajo. Y sabe que hay un pensamiento tan maravilloso atrás de esto, porque ¿quién hizo el cielo, la tierra, los mares y todos los que hay en ellos? ¿Qué hizo? Adoptó la forma de un siervo en semejanza de carne de pecado y comió el pan con el sudor de su frente como un obrero. Hermanos, ese es el amor, ese es el verdadero amor que sobrepasa tu pensamiento, que sobrepasa el entendimiento humano. Aunque era rico, ¿qué pasó? Sin embargo, Él se hizo pobre por cada uno de nosotros, tanto en la vida como en la muerte. Se humilló, Él fue humillado, se humilló para que por medio de Él los pecadores tengan vida eterna. Ese fue el carpintero menospreciado. Nosotros podemos superar la incredulidad. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros dejamos de menospreciar. Hay la necesidad de preocuparse más en escuchar la palabra de Dios, en leerla, en meditarla, en deleitarse en ella, que poner nuestros ojos en los hombres al que está frente a usted. Que no haga ídolos de aquellos que están al frente. Es Dios quien va a alimentarlo a usted. Es Él quien va a formar su carácter. Él va a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer, desarrollarte y dar mucho fruto. Es Él. Y para eso tú necesitas tener una familia. Necesitas tener una casa, una iglesia con cual estar comprometido. Hermano, necesitas un hogar. Pero hay, lamentablemente, muchos dentro del pueblo cristiano que están llenos de idolatría. Llenos. ¿No tienen santos? No. No tienen santos en las casas, pero ¿qué saben? ¿Saben qué tienen? Tienen una lista de pastores a los quienes aman, a los quienes desean escuchar, verlos, servirlos. A pastores, hermanos, es hora de que el pueblo de Dios se despoje de todos sus ídolos y que ponga su mirada en Cristo, en el único Salvador. Porque en el momento que ese hombre falle, en el momento que caiga, tú te vas a caer y te vas a morir de la tristeza con él. Te vas a morir. Necesitamos escuchar lo que Dios quiere que escuches. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros como familia. Es fácil escoger el predicador favorito, escuchar lo que tú quieres escuchar. Hoy voy a escuchar sobre la familia, mañana sobre el matrimonio, el miércoles sobre la fe, el jueves sobre la enfermedad, el otro domingo sobre el divorcio, el martes sobre la traición. Es muy fácil, pero tú ignoras que en tu casa, en tu familia, Dios ya ha preparado lo que tu alma necesita y lo que tú necesitas escuchar, no lo que tú quieres escuchar, para ver el pecado en otros, para ver
el pecado en tu hermano, en el de aquí, en el de allá, en el pastor, en el líder. No, Él sabe lo que nosotros necesitamos escuchar. Hermanos, ustedes tienen niños, ustedes tienen hijos. Vaya y póngale un plato de vegetales. Póngale zanahoria, póngale cebolla, póngale celery, póngale col, póngale berenjena, póngale un poco de ajo y sírvale. A ver si su hijo va a comer. Sírvale. A lo mejor cogerá un tomatito, si es que le gusta. A lo mejor no coge nada. Máximo cogerá 2. Usted como padre sabe que él necesita vegetales para comer, ¿no es cierto? Y usted quiere que coma. Pero el niño dice, no, no quiero. No entiende, no quiere, lo desprecia. Usted hace todo lo posible, va a licuar, va a meterle en el arroz, va a ponerle acá para darle y que coma. Y va a tratar de alimentarlo porque sabe que él necesita. Usted como padre sabe lo que ese niño necesita, aunque no le guste y no le agrade. De igual manera, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, aunque no nos guste y no queramos escuchar. Él lo que prepara, recíbalo. No menosprecie. Esa prédica, hermano, habla del pecado y habla del pecado. Estoy cansado. Yo quiero escuchar de la felicidad, de la familia, de la unidad. Déjame escuchar a tal. Ay, si yo pudiera llegar a esa iglesia, ese es el pastor que yo anhelo. No anheles a un hombre, anhela la palabra de Dios. No hagas ídolo de ese hombre. No lo levantes, no lo pongas en un altar. Di, quiero escuchar la palabra de Dios, necesito escuchar su palabra. Tengo hambre, tengo sed de la palabra de Dios. ¿Quién va a dar? Preocúpate que sea la palabra de Dios y que no esté contaminada. Nada más. Y ten el deleite. Esto nos lleva al punto, a otro punto que es muy importante, que la misión va a continuar, que no se va a detener. Los discípulos, otra lección de parte del maestro. Están mirando, están escuchando cómo su maestro es humillado, cómo es rechazado, cómo lo menosprecian, su propia familia, su pueblo, su nación. Hermano, prepárese. Discípulos, alumnos, estudiantes, padres, hijos, prepárense. ¿Sabe? Esta misión usted no va a ser reconocido, no va a haber galardón. No va a recibir ni de los pueblos, ni en ninguna parte de la tierra. ¿Sabe qué va a estar? Ya sí hay un reconocimiento, pero ese está siendo redactado con las mismas manos de Dios en el cielo para usted. Y ese galardón ya está reservado y está en espera de ese momento de gloria. Mateo dice en el capítulo 5:2, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Marcos presenta las instrucciones de Jesús para sus discípulos, para que puedan continuar la misión. Hay ciertos principios que todavía están vigentes. Ahora, este es el orden que él lo pone. Primero, la autoridad. Antes de ellos ser apóstoles, tuvieron que ser discípulos. Para continuar con la misión de Jesús, nosotros necesitamos estar con el Maestro para poder llevar el evangelio. Necesitamos ser discípulos primero, tener una relación con Él, tener una intimidad para llevar. Estos hombres salieron, dice la palabra, con la autoridad otorgada por Dios para luchar contra las fuerzas del mal. Sacaron demonios, sanaron enfermos, tenían el poder divino para esta tarea y estas pues eran sus credenciales. También salían de 2 en 2. ¿Por qué? Porque era por razones prácticas y legales. Porque entre 2 es más fácil el trabajo. Legal, ¿por qué? Porque en la cultura griega y judía se requería por lo menos de 2 testigos para verificar la veracidad, la honestidad de un testimonio. ¿Qué sucede? Que ahora estos discípulos van a ser testigos de las respuestas al evangelio, a la predicación, y en especial al rechazo, como lo menciona luego en el versículo 11. Y en esta misión, pues hay sus advertencias. Primero, el equipaje debía ser ligero, no podía ser extravagante, no puede llevar sus jeans, su jaque de cuero, su traje, su corbata. No, tenía que ser ligero. No tenía que llevar su dinero, su plata, nada de eso. Dice que podía llevar un bastón. Este bastón era un soporte en aquel tiempo para caminar. Aparte de eso,
era un instrumento para disciplinar, lo único que podían llevar. Y también también simbolizaba autoridad y soberanía. Un viaje de fe, un viaje sin llevar nada adicional. ¿Escuchó por qué le dije? ¿Todavía esto está vigente? Cuando el Señor le dice, vete, te tienes que ir. Cuando el Señor te dice, muévete, te mueves. Tú no le dices, espérate que necesito ir a enterrar a mi papá, a esperar pues que llegue su tiempo y a lo mejor 10, 15 años me voy. No, tú te mueres primero y tu papá sigue ahí. Cuando el Señor dice, muévete, te mueves. Un viaje de fe, confiando en que el que va a proveer es Él. No en lo que tú tienes en el banco, sino Él. Y tú te vas a mover. Ahora, en este viaje, pues ellos iban a encontrar amigos, enemigos, lugares muy hospitalarios, otros hostiles. Pues las instrucciones son, en lugar que los rechacen, sacudan el polvo de sus pies y continúen. Que no se queden, que no anden de lugar en lugar, sino que se mantengan en un lugar. El lugar donde llegaban, los reciben, se quedan ahí. ¿Por qué razón? Porque ellos no podían llegar a un lugar y aquí no está cómodo, vámonos a otro lugar. O acá está mejor. No, esta casa es muy, muy pequeña, no hay las comodidades. Pero no, a donde llegan le reciben, quédese, no se queje, dé gracias. Ahora, aparte de eso, quienes rechazaban, ¿qué hace Marcos? Nos presenta una declaración relativa al día del juicio, mostrándonos que la gravedad del rechazo a los mensajeros de Dios, y además de eso, la severidad del castigo. Dice Marcos, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, para aquellos que rechacen el Evangelio. La última indicación aquí es la predicación, la doctrina que ellos iban a llevar, los apóstoles. Leemos que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esa era la predicación, esa era la doctrina. Arrepiéntanse. ¿Cómo dio comienzo Jesús a su ministerio? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos es cercano. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros necesitamos y todos necesitan reconocer sus fallas, su pecado, su incredulidad. Necesita arrepentirse, necesita sentir esa hambre, esa sed de perdón. Necesita saber que sin arrepentimiento de pecados no hay salvación. Ahora, si usted cree en Dios, si usted cree en Él, cree en sus promesas, también usted necesita informarle, compartir con el mundo que ellos necesitan un Salvador. Necesita decirles que no hay felicidad temporal, mucho menos eterna, sin Cristo. No existe la felicidad, ni temporal, ni eterna, sin Cristo. Porque Él es la fuente, Él es la única fuente de toda la bendición. Él es quien va a suplir todo lo que necesitamos. Él va a suplir. Y el mundo necesita saber que Él ya pagó, que Él pagó esa fianza por su condena. Y que pueden ser libres. Si usted es un creyente, usted es un embajador de Cristo. Y ahora, ok, muy bonito, embajadores. Linda la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué más? Ahora, si usted es un creyente, es un embajador de Cristo y por ende tiene una responsabilidad en la tarea de reconciliación de los perdidos con Dios. Tiene una responsabilidad grande, muy grande. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. En el versículo 21. Al que no cometió pecado alguno,
por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La misión de la iglesia es continuar la misión de Jesús, la que Él comenzó. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio y predicarlo con urgencia. Como si hoy fuera la última oportunidad de aquellos que están perdidos. Confiar, la iglesia necesita confiar. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Confiar en que Él va a proveer para toda necesidad y que Él sí tiene el poder para salvar. Como aquel desvalido, aquel mendigo, despreciado, humillado, estuvo 10 años bajo un puente. Mucho tiempo, 10 años es mucho tiempo. Pero se levantó y acudió, aceptó la ayuda que estaba disponible y acudió a buscar a aquel que lo salvó, para que lo limpie. Pero había algo más importante. Él sentía la necesidad de que debía ser limpio interiormente, que necesitaba ser limpiado de su maldad, de sus pecados. Y eso es lo que el mundo necesita, correr a los pies de Cristo, para que Cristo pueda hacer lo mismo. Reconocer que han pecado y acudir a Él para que Él limpie toda la maldad y perdone todos sus pecados, para que puedan continuar con la misión que Cristo Jesús. Aquel mendigo, muy contento, con mucho gozo, continúa predicando la palabra, con agradecimiento, continúa con su misión. Dios quiere que nosotros, que todos miren a la cruz, que puedan mirar aquella cruz donde nuestro Salvador fue clavado, donde Él fue torturado, humillado por nosotros, por nuestros pecados. Pero ahí no concluye, ahí no termina, porque fue Dios el Padre quien lo levantó de entre los muertos y venció a la muerte. Fue Dios quien lo glorificó y exaltó a Jesús, al que había muerto. Le dio un sitio de supremo honor a su diestra. Fue hecho por Dios, Señor y Cristo, y príncipe y salvador, con autoridad para salvar a los pecadores. El mismo otorgándoles el arrepentimiento, el perdón y el don del Espíritu. Una salvación total por su nombre. En ese nombre en el cual todas las personas necesitamos creer. ¿Y por qué? Porque no hay otro nombre. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Es el momento oportuno para muchos que no reconocen ese poder o que desprecian, que no valoran la palabra de Dios. No hay mejor oportunidad para correr a los pies de Cristo, para pedirle perdón, para creer que Él sí tiene la capacidad y el poder para limpiar, para perdonar todos los pecados, que Él está capacitado, que Él es el Dios omnipotente, sin dudar, sin dejarnos llevar por lo que vemos, sino por su palabra, que su palabra es verdad, que su palabra es vida, que en su palabra hay esperanza. Señor, ten misericordia, Padre, de aquellos. Y nosotros oramos, y nosotros clamamos, Señor, ayúdanos. Como tus discípulos, Señor, ayúdanos.
necesitamos, danos más de tu fe. Queremos creer en ti, Padre. Nosotros necesitamos arrepentirnos a cada día, en cada instante. Señor, ayuda a despojarnos de todo ídolo que está en nuestras vidas. Que pensamos que, Señor, exaltamos tu nombre, buscando en distintos lugares, levantando, exaltando a hombres y no a tu palabra. Corremos, Señor, corremos a lugares donde no debemos estar. Perdona tu iglesia, Padre, perdona tu pueblo. Perdónanos, Padre, por tanto pecado. Perdónanos, Señor, límpianos esta mañana. Padre, damos gracias porque tú nos corriges, Padre, y nos deleitamos tu palabra. Nos deleitamos en ella. Es tu palabra un gozo, un deleite. Pero también es la justicia, es rectitud. Es la luz sobre la vida de pecadores como nosotros. Padre, cuando hablamos de tu nombre, cuando hablamos de tu santidad, Señor, de tu luz, vamos a ver nuestra iniquidad y nuestro pecado. No podemos exaltar al hombre, Señor, ni su orgullo, ni su envidia. El orgullo del hombre es aplastado, Señor, es arrastrado. Y es donde debe estar, Padre, reconociendo que el único santo eres tú, el único digno de gloria eres tú, el único que debe ser exaltado eres tú, porque es el único nombre que necesita ser levantado, glorificado, el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Te necesitamos. Padre, fortalece a tu pueblo en esta mañana. Fortalece a tu familia, Señor. Trae las fuerzas. Trae la fe necesaria para continuar en una larga y ardua tarea en un mundo caído y corrupto. Danos, Señor, danos la fuerza necesaria. Señor, danos la fuerza para defender tu verdad. Danos la valentía, Señor, para estar firmes en tu verdad. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a exaltar su nombre porque Él es grande. Que reinará por los siglos de los siglos, y nosotros nos gozamos con Él. En ti, Cristo Jesús, en ti, Señor. Exaltado eres tú, Señor. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre Dígale, por siempre eres tú, Señor. Tú reinarás, Cristo, por siempre, Padre. Señor, su nombre es exaltado.